El aire tibio de aquella noche de primavera arrastraba consigo el perfume embriagador del azahar, mezclándose con las notas sofisticadas de los perfumes caros que flotaban entre los invitados de la gala benéfica más exclusiva de Sevilla. Carmen Delgado se detuvo en el umbral del patio principal conteniendo la respiración. Sus ojos oscuros, del color del café recién hecho, recorrían cada detalle de aquel escenario que parecía sacado de un sueño imposible. Las fuentes cantaban melodías antiguas, mientras el agua cristalina reflejaba las primeras estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo violáceo. Nunca había imaginado que una simple entrega de trabajo la llevaría hasta allí. Sus manos temblaban imperceptiblemente, escondidas entre los pliegues del vestido rojo carmesí que había pertenecido a su abuela. Durante 3 madrugadas consecutivas, mientras las guitarras flamencas del barrio de Triana llenaban el silencio de la noche, Carmen había ajustado cada costura, modificado cada pinza, transformando aquella reliquia familiar en algo que pudiera usar sin despertar sospechas de su humilde origen. El terciopelo gastado aún conservaba el aroma a lavanda y a memoria que su abuela solía dejar en todas sus prendas. La joven costureira de 23 años había llegado al alcázar con un propósito simple: entregar un traje de flamenca bordado a mano que le habían encargado para una de las invitadas. Debía haber usado la entrada de servicio, la puerta trasera, donde las personas como ella entregaban sus trabajos sin ser vistas, sin mezclarse con la aristocracia sevillana que llenaba aquellos salones. Pero un error del guardia de seguridad, un malentendido sobre direcciones y pasillos, la había conducido directamente al corazón de la celebración, y ahora estaba allí, atrapada entre el deseo de huir y la fascinación paralizante de presenciar un mundo que jamás sería el suyo. El murmullo de las conversaciones se detuvo súbitamente cuando un hombre subió al pequeño tablado instalado junto a la fuente principal. Carmen observó cómo los invitados dirigían su atención hacia él con una mezcla de respeto y algo que ella no supo identificar inmediatamente. Quizás temor, quizás admiración, quizás ambas cosas entrelazadas como los hilos de un bordado complejo. Alejandro Mendoza tenía 42 años, pero el peso de su historia le añadía una gravedad que trascendía la edad. Sus cabellos oscuros, salpicados de algunas hebras plateadas en las sienes, enmarcaban un rostro de facciones marcadas que raramente se suavizaban con sonrisas. Era alto, de hombros anchos, y se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se adapte a sus pasos. La copa de Rioja, que sostenía en su mano derecha, brillaba como un rubí líquido bajo las luces estratégicamente dispuestas. Comenzó su discurso con voz profunda, modulada por años de negociaciones y presentaciones ante consejos de administración. Habló sobre la fundación, sobre los niños que se beneficiarían de los fondos recaudados, sobre la responsabilidad de quienes tenían más de compartir con quienes tenían menos. Sus palabras eran correctas, impecables, pero Carmen detectó algo en el tono que le resultó extrañamente familiar. La cadencia hueca de quien recita un guión aprendido, de quien ha construido muros tan altos alrededor de su corazón que ya no recuerda cómo se siente hablar desde las entrañas. Entonces, sus miradas se cruzaron. Alejandro se detuvo a mitad de una frase. La copa de vino en su mano osciló peligrosamente, derramando algunas gotas carmesíes sobre el mantel blanco del tablado. Sus ojos, de un verde intenso que recordaba a los olivares de Jaén bajo la lluvia, se clavaron en aquella joven desconocida que destacaba entre la multitud como una llama viva en medio de la oscuridad. Carmen sintió el impacto de aquella mirada como un golpe físico en el centro del pecho. El aire abandonó sus pulmones. Sus mejillas se encendieron con un rubor que el maquillaje escaso no podía disimular.
Quiso apartar la vista, quiso dar media vuelta y desaparecer por donde había venido, pero sus pies parecían haberse fundido con las piedras centenarias del suelo. Algo se desplazó en el interior de Alejandro Mendoza aquella noche. Algo que llevaba años dormido, oxidado, abandonado en algún rincón oscuro de su alma. Mirar a aquella mujer de vestido rojo y manos temblorosas fue como escuchar una melodía olvidada, como encontrar una carta antigua escondida entre las páginas de un libro que creías haber leído por completo. Ella era diferente, absolutamente, irremediablemente diferente. No poseía la belleza artificial de las socialites madrileñas que lo rodeaban habitualmente, esas mujeres esculpidas por cirujanos y estilistas hasta perder cualquier rastro de humanidad genuina. Carmen tenía una belleza que nacía desde dentro, una autenticidad despretenciosa que brillaba en cada gesto pequeño, en la manera en que sus dedos acariciaban inconscientemente la tela de su vestido, en cómo mordía levemente su labio inferior mientras intentaba pasar desapercibida. Alejandro terminó su discurso de alguna manera que no recordaría después. Las palabras salieron de su boca por pura inercia, mientras su mente, por primera vez en años, se encontraba completamente ocupada por algo que no fueran cifras, contratos o estrategias empresariales. Necesitaba saber quién era ella. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba entender por qué su presencia había conseguido lo que ninguna otra persona había logrado en más de 2 décadas, hacerle sentir algo. Y mientras la orquesta comenzaba a tocar los primeros compases de un pasodoble, mientras los invitados se dispersaban hacia la pista de baile improvisada entre las columnas antiguas, Alejandro Mendoza, el empresario que había construido un imperio sobre los cimientos del autocontrol y la frialdad calculada, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Bajó del tablado y caminó directamente hacia ella. Carmen vio aproximarse aquella figura imponente y su primer instinto fue huir. Conocía su lugar en el mundo, entendía las fronteras invisibles que separaban a personas como ella de hombres como él. Pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo la traicionó de la manera más humillante posible. Al intentar retroceder, su tacón se enganchó en una irregularidad del empedrado antiguo. Perdió el equilibrio, y en su intento desesperado por recuperarlo, extendió los brazos hacia el primer punto de apoyo disponible, un camarero que pasaba junto a ella con una bandeja repleta de tapas selectas. El desastre fue espectacular en su perfección. La bandeja voló por los aires en una parábola casi poética. Las lonchas de jamón ibérico, las cuñas de queso manchego y las aceitunas de Jaén se dispersaron como una constelación gastronómica antes de estrellarse contra las piedras centenarias del patio. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó entre las columnas mouriscas, y durante un instante eterno, el silencio cayó sobre la gala como un manto pesado. Todas las cabezas se giraron. Los murmullos comenzaron casi inmediatamente, susurros venenosos que Carmen podía sentir como agujas clavándose en su piel. El calor de la vergüenza subió desde su pecho hasta su rostro, tiñendo sus mejillas de un rojo más intenso que el de su vestido. Quiso que la tierra se abriera y la tragara. Quiso desaparecer, evaporarse, convertirse en una de esas sombras que jugaban entre los arcos. Pero entonces, una mano firme se posó sobre su brazo y una voz grave habló junto a su oído. «Quédate». Una sola palabra. 2 sílabas que contenían algo que Carmen no supo interpretar. ¿Una orden? ¿Una súplica? ¿Una promesa? Alejandro había llegado hasta ella en el momento exacto del desastre. Con un gesto sutil pero autoritario, despidió a los empleados que se apresuraban a limpiar el estropicio. Su mirada barrió a los invitados curiosos con una frialdad que los hizo volver inmediatamente a sus conversaciones, como si nada hubiera ocurrido. «Lo siento muchísimo»,
murmuró Carmen, su voz apenas un hilo tembloroso. Yo no debería estar aquí. Vine a entregar un encargo y me perdí. ¿Cómo te llamas? La pregunta la interrumpió, directa y sin adornos. Carmen levantó la vista y se encontró con aquellos ojos verdes que la observaban con una intensidad desconcertante. Carmen, respondió sintiéndose extrañamente expuesta bajo aquella mirada. Carmen Delgado. Carmen, repitió él saboreando el nombre como si fuera un vino excepcional. El nombre de la ópera más española que existe. ¿Sabías que Bizet nunca visitó España cuando la compuso? Imaginó todo desde París. Ella parpadeó, sorprendida por aquel giro inesperado en la conversación. No, no lo sabía. A veces las cosas más auténticas nacen de la imaginación, dijo Alejandro, y algo en su tono sugería que hablaba de mucho más que de ópera. ¿Me permites invitarte a una copa? Como disculpa por el comportamiento de mis invitados, que seguramente te han hecho sentir incómoda con sus miradas. Carmen dudó. Todo en aquella situación contradecía las reglas no escritas de su mundo. Ella era una costurera de Triana. Él era uno de los hombres más ricos de España. Ella había llegado allí para entregar un trabajo. Él era el dueño de aquel palacio alquilado para la ocasión. La distancia entre ambos era oceánica. Pero había algo en sus ojos, algo que ella reconoció sin poder nombrarlo. Una soledad profunda, camuflada bajo capas de sofisticación y poder. Una herida antigua que palpitaba bajo la superficie de aquella fachada impecable. Solo una, aceptó finalmente. Y después tengo que irme. Alejandro sonrió por primera vez aquella noche, y Carmen descubrió que cuando lo hacía, su rostro se transformaba completamente. Las líneas duras se suavizaban, los ojos se iluminaban, y por un instante fugaz pudo vislumbrar al hombre que quizás había sido antes de que la vida lo endureciera. La guió hasta un rincón apartado del patio, donde una pequeña mesa de hierro forjado esperaba bajo la sombra de un naranjo cargado de frutos. El aroma de azahar era más intenso allí, casi embriagador. Un camarero apareció silenciosamente con 2 copas de manzanilla fría, y Carmen se preguntó cómo era posible que el servicio supiera exactamente qué bebida traer sin que nadie hubiera pronunciado una palabra. ¿A qué te dedicas, Carmen?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella, como si sus palabras fueran el sonido más importante del universo. Soy costurera. Tengo una pequeña oficina en el barrio de Santa Cruz, heredada de mi abuela. Me especializo en trajes de flamenca, aunque también hago arreglos y trabajos por encargo. ¿Tú bordaste lo que llevas puesto? Carmen bajó la mirada hacia su vestido, consciente de cada imperfección que solo ella podía detectar. Fue de mi abuela. Yo solo lo ajusté. No digas solo. La voz de Alejandro se endureció levemente. Crear algo con las propias manos nunca es solo nada. Es la forma más pura de expresión humana. Ella lo miró con renovada curiosidad. No esperaba aquella sensibilidad de un empresario hotelero, conocido por su despiadada eficiencia en los negocios. ¿Usted crea cosas con sus manos? No. La respuesta fue tajante, casi amarga. Yo compro cosas que otros crean. Acumulo, gestiono, multiplico. Pero no creo nada verdadero. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no expresados. Carmen tuvo la sensación de haber tocado accidentalmente una herida profunda, y el impulso de disculparse luchó contra la curiosidad de saber más. ¿Por qué me mira así?, preguntó finalmente, incapaz de soportar por más tiempo la intensidad de aquellos ojos verdes. Porque no entiendo cómo es posible que existas. La confesión la dejó sin aliento. Alejandro apartó la mirada por primera vez, dirigiéndola hacia la fuente donde el agua seguía cantando su melodía eterna. Llevo años asistiendo a eventos como este, continuó su voz más baja, más íntima. Años rodeado de personas que quieren algo de mí, dinero, influencia, contactos.
He olvidado cómo se siente hablar con alguien que no tiene agenda oculta, que no calcula cada palabra. ¿Cómo sabe que yo no tengo agenda oculta? La pregunta era desafiante, y Carmen se sorprendió de su propia audacia. Pero Alejandro no pareció ofendido. Al contrario, una sonrisa casi imperceptible curvó las comisuras de sus labios. Por tus manos. ¿Mis manos? Tienen callos, tienen pequeñas cicatrices de agujas, tienen la textura de quien trabaja, de quien crea, de quien conoce el valor del esfuerzo honesto. Las manos de alguien con agenda oculta siempre están demasiado cuidadas, demasiado perfectas. Las tuyas cuentan una historia verdadera. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con asomarse a sus ojos y parpadeó rápidamente para contenerlas. Nadie había hablado jamás de sus manos con semejante reverencia. Para la mayoría eran manos ásperas, manos de trabajadora, manos que delataban su origen humilde. Para aquel hombre extraño y contradictorio, eran aparentemente algo precioso. ¿Bailas?, preguntó Alejandro de pronto, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. No sé bailar, al menos no formalmente. Solo he bailado con mi abuela en la cocina de casa, cuando ella ponía discos viejos de copla. Entonces, será un honor ser tu segundo compañero de baile. Ella tomó su mano, y el contacto de su piel contra la de él envió una descarga eléctrica a través de todo su cuerpo. Se dejó guiar hacia el centro del patio, donde otras parejas ya se movían al ritmo de la orquesta. La música cambió en ese momento, como si el director hubiera percibido algo especial en el aire, y los primeros compases de una sevillana llenaron la noche. «Confía en mí», susurró Alejandro junto a su oído. «Solo sígueme». Y Carmen lo hizo. Sus pasos eran torpes al principio, inseguros, tropezando con los de él y con los pliegues de su propio vestido. Pero Alejandro la guiaba con una paciencia infinita, corrigiendo suavemente sus movimientos, anticipando sus errores, sosteniéndola cuando amenazaba con perder el equilibrio. Poco a poco, algo mágico comenzó a ocurrir. Sus cuerpos encontraron un ritmo común, una sincronía que trascendía la técnica y se adentraba en territorios más profundos. El mundo alrededor se difuminó hasta desaparecer. Los demás invitados, las columnas antiguas, las estrellas que brillaban sobre ellos. Solo existían ellos dos, moviéndose juntos bajo el cielo de Sevilla, tejiendo con sus pasos una historia que apenas comenzaba. Cuando la música terminó, Carmen se dio cuenta de que habían bailado 3 piezas completas sin detenerse. Su respiración era agitada, pero no por el esfuerzo físico. Algo se había despertado en su interior, algo que no sabía que existía. Y al mirar a Alejandro, vio en sus ojos el mismo despertar, la misma sorpresa, la misma certeza aterradora de que aquella noche había cambiado algo fundamental en el tejido de sus vidas. El jardín de los naranjos se extendía más allá del patio principal, un laberinto perfumado de senderos empedrados y fuentes ocultas. Alejandro guió a Carmen a través de él, mientras la gala continuaba a sus espaldas, el murmullo de las conversaciones y la música de la orquesta convertidos en un rumor distante. Mi abuela decía que los naranjos de Sevilla guardan secretos, comentó Carmen, acariciando una hoja brillante al pasar, que si les susurras tus deseos en primavera, cuando florecen, se cumplen antes de que maduren los frutos. ¿Tú crees en esas cosas? Creo que hay verdades que la lógica no puede explicar. ¿Y usted? Alejandro guardó silencio durante varios pasos, considerando la pregunta con una seriedad que Carmen no esperaba. Dejé de creer en muchas cosas hace mucho tiempo, admitió finalmente. Pero esta noche estoy empezando a dudar de mis propias certezas. Se sentaron en un banco de piedra junto a una fuente pequeña, cuyo murmullo proporcionaba una cortina de intimidad frente al resto del mundo.
La luna casi llena bañaba todo con una luz plateada que suavizaba los contornos y volvía los colores más profundos. «Háblame de tu oficina», pidió Alejandro. «Háblame de tu trabajo». Carmen no pudo evitar sonreír. Nadie fuera de su círculo cercano le había pedido jamás que hablara de algo tan mundano. Es pequeña. Apenas tiene espacio para una mesa de corte y 2 máquinas de coser. Está en un callejón del barrio de Santa Cruz, tan estrecho que el sol solo entra durante 2 horas al mediodía. Las paredes están llenas de fotografías antiguas. Mi abuela con sus clientas, mi madre de niña probándose trajes, yo aprendiendo mis primeras puntadas. Hizo una pausa perdida momentáneamente en los recuerdos. Huele a tela y a aceite de máquina, y en verano hace un calor terrible porque no puedo permitirme aire acondicionado. Pero cuando estoy allí cortando patrones o bordando volantes, siento que estoy exactamente donde debo estar. ¿Nunca has querido algo más?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. ¿Algo más grande, más ambicioso? Sueño con crear mi propia colección algún día. Trajes de flamenca que cuenten historias, que sean algo más que ropa para bailar. Pero los sueños grandes requieren recursos grandes, y yo apenas consigo pagar el alquiler cada mes. Los recursos pueden conseguirse, no de la manera en que usted los consiguió. No todo el mundo nace con ventajas. Las palabras salieron más cortantes de lo que Carmen pretendía, y se arrepintió inmediatamente. Pero Alejandro no pareció ofendido. Al contrario, una sombra cruzó su rostro, oscureciendo momentáneamente la luz que había brillado en sus ojos durante toda la noche. «No nací con ventajas», dijo quedamente. «Nací con una familia que me abandonó cuando más los necesitaba. Todo lo que tengo lo construí desde las cenizas que ellos dejaron». Carmen lo miró fijamente, sintiendo que había tocado algo profundo e inesperado. «Lo siento. Yo no sabía. Nadie lo sabe. Es una historia que he mantenido oculta durante más de 20 años». Alejandro se volvió hacia ella, y su expresión era de una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la imagen de poder que proyectaba al mundo. «Pero hay algo en ti que me hace querer contar verdades que nunca he compartido». El silencio se extendió entre ellos, denso y expectante. Carmen entendió que estaba siendo invitada a cruzar un umbral, a entrar en un territorio que aquel hombre guardaba celosamente. «Cuénteme», susurró. «Si quiere, cuénteme». Y Alejandro lo hizo. Le habló de su infancia en una mansión madrileña, rodeado de lujos que ocultaban una disfunción profunda. De unos padres que se odiaban en silencio, que usaban a sus hijos como peones en sus guerras personales, de una madre ausente emocionalmente y un padre tiránico que medía el valor de las personas únicamente por su utilidad. Le contó sobre la mañana en que despertó, a los 19 años, para descubrir que sus padres habían desaparecido durante la noche, sin aviso, sin despedida, sin explicación. Solo dejaron deudas astronómicas, escándalos a punto de estallar y 2 hijos huérfanos de afecto, mucho antes de serlo de presencia. Beatriz tenía 17 años. Continuó, su voz apenas un susurro ronco. Tuve que convertirme en adulto de la noche a la mañana. Tuve que aprender a navegar un mundo que quería destruirnos, a reconstruir un imperio desde los escombros de la traición. ¿Y lo lograste? Logré el imperio. Su risa fue amarga, carente de alegría. Pero en el proceso perdí algo más importante. Perdí la capacidad de confiar, de abrirme, de creer que alguien podría quedarse. Carmen extendió la mano y la posó suavemente sobre la de él. El gesto era simple, casi inocente, pero cargado de un significado que ambos percibieron. «Yo también sé lo que es perder cosas importantes», dijo ella. «Mi padre cargó con una culpa injusta durante toda mi infancia. Nunca hablaba de su pasado, pero yo veía cómo lo consumía por dentro.
Murió cuando yo tenía 15 años, y nunca supe exactamente qué lo atormentaba. Lo siento. No lo sienta. Me dejó algo más valioso que explicaciones. Me dejó el ejemplo de un hombre honrado que enfrentó las consecuencias de decisiones que ni siquiera eran suyas. Me enseñó que la dignidad no se mide por las circunstancias, sino por cómo las enfrentamos. Alejandro giró su mano bajo la de ella, entrelazando sus dedos en un gesto que se sintió natural, inevitable. Eres extraordinaria, Carmen Delgado. Soy una costurera de Triana que tropezó con una bandeja de tapas. Eres mucho más que eso, y creo que esta noche me has salvado de algo, aunque todavía no sé exactamente de qué. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Habían pasado horas hablando, compartiendo historias, descubriendo conexiones inesperadas entre sus mundos aparentemente incompatibles. Pero el tiempo tenía otras intenciones. El sonido de unos tacones acercándose rompió la burbuja de intimidad que los envolvía. Una mujer apareció al final del sendero, su silueta recortada contra la luz naciente del día, alta, elegante, con el cabello oscuro recogido en un moño severo, caminaba con la determinación de quien está acostumbrada a que el mundo se aparte a su paso. Alejandro. Su voz era fría, cortante como una hoja de acero. Te he estado buscando por todas partes. La subasta benéfica terminó hace horas y los patrocinadores principales esperan despedirse personalmente. Beatriz. El tono de Alejandro cambió imperceptiblemente, volviéndose más formal, más distante. Estaba ocupado. Los ojos de Beatriz se posaron sobre Carmen con una evaluación despiadada que la hizo sentirse como una pieza de tela bajo la lupa de un inspector de calidad. Cada detalle fue registrado. El vestido ajustado que delataba su confección casera, las manos trabajadas, la ausencia de joyas costosas. «Ya veo», dijo lentamente, y en esas dos palabras Carmen percibió un universo de desprecio. «Quizás tu invitada debería retirarse. Los empleados de servicio tienen su propia salida. Beatriz, no se preocupe». Carmen se puso de pie, reuniendo los fragmentos de su dignidad herida. «Ya me iba de todos modos». «Carmen, espera». Pero ella ya estaba caminando hacia el patio principal, sus pasos rápidos sobre las piedras antiguas. Alejandro hizo ademán de seguirla, pero la mano de su hermana se cerró sobre su brazo con una fuerza sorprendente. «Déjala ir», siseó Beatriz. «No sabes quién es esa mujer». «Sé exactamente quién es». «No, hermano, no lo sabes, pero yo sí, y cuando te cuente la verdad, me lo agradecerás». La última imagen que Carmen vio antes de desaparecer por el portón principal fue la de Alejandro, inmóvil junto a su hermana. La luz del amanecer dorado del Guadalquivir iluminando su rostro mientras algo que podría haber sido esperanza se extinguía lentamente en sus ojos. 3 días después de la gala, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Estaba en su taller, rodeada de metros de tela roja sangre que debía convertirse en un traje de flamenca para la próxima feria de abril. El zumbido de la máquina de coser llenaba el pequeño espacio mientras sus manos, expertas y seguras, guiaban la tela bajo la aguja. Había intentado no pensar en Alejandro. Había fracasado espectacularmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro iluminado por la luna del jardín. Cada vez que el silencio caía sobre el taller, escuchaba el eco de su voz contándole secretos que guardaba desde hacía décadas. Había sido una noche irreal, un paréntesis mágico en su existencia ordinaria, y como todo lo mágico, había terminado al amanecer. El teléfono sonó 3 veces antes de que Carmen se decidiera a contestar. «¿Señorita Delgado?» La voz al otro lado era masculina, profesional, carente de calidez. «Le llamo de parte del señor Mendoza. Quisiera concertar una cita con usted esta tarde».
El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Una cita? ¿Para qué? El señor Mendoza prefiere tratar el asunto en persona. ¿Le viene bien a las 5 en el Hotel Mendoza de Sevilla? Ella dudó. La parte racional de su mente le gritaba que rechazara, que aquello no podía traer nada bueno. Pero otra parte, más profunda y más testaruda, necesitaba verlo de nuevo. Está bien, a las 5. Pasó las siguientes horas alternando entre la anticipación nerviosa y el terror. Se probó 3 vestidos diferentes antes de decidirse por uno sencillo de algodón azul que su abuela habría aprobado. Se recogió el cabello en una trenza que luego deshizo. Se maquilló ligeramente, se desmaquilló, volvió a maquillarse. Cuando llegó al Hotel Mendoza, un edificio histórico convertido en establecimiento de lujo en el corazón de Sevilla, sus manos temblaban tanto como la primera noche. Pero no fue Alejandro quien la esperaba en el vestíbulo. Beatriz Mendoza estaba sentada en uno de los sillones de cuero, su postura perfecta, su expresión impenetrable. Junto a ella, sobre una mesita de cristal, descansaba una carpeta de color manila. «Señorita Delgado, qué puntual, siéntese, por favor». Carmen obedeció mecánicamente, su confusión dando paso rápidamente a una aprensión creciente. Esperaba ver a su hermano. «Mi hermano no sabe que está usted aquí. Esta es una conversación entre nosotras de mujer a mujer». El silencio se extendió, pesado como una losa. Beatriz abrió la carpeta y extrajo varias fotografías en blanco y negro, gastadas por el tiempo. «¿Reconoce a este hombre?» Carmen tomó las fotografías con manos temblorosas. En ellas aparecía un hombre joven, de rasgos angulosos y expresión seria, vestido con el uniforme de chófer. Tardó varios segundos en reconocer a su propio padre. Es mi padre, Miguel Delgado. Pero como... Su padre trabajó para nuestra familia durante 3 años, antes de que usted naciera. Era el chofer personal de nuestros padres. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Carmen. No lo sabía. Él nunca habló de... Por supuesto que no habló. La voz de Beatriz destilaba un veneno contenido. Porque su padre, señorita Delgado, fue cómplice de la mayor traición que esta familia ha sufrido. Fue él quien ayudó a nuestros padres a planear su huida. Fue él quien condujo el coche que los llevó al aeropuerto aquella noche. Fue él quien nos dejó huérfanos. No. Carmen negó con la cabeza, resistiéndose a creer. Mi padre era un hombre honrado. Jamás habría... ¿Jamás? Beatriz soltó una risa seca, desprovista de humor. Aquí están las pruebas. Extractos bancarios que muestran depósitos regulares en su cuenta durante los meses previos a la huida. Testimonios de otros empleados que lo vieron ayudar a cargar el equipaje. El contrato de alquiler del apartamento, donde se escondieron nuestros padres antes de abandonar el país, firmado con el nombre de su padre. Las fotografías y documentos caían sobre la mesa como golpes, cada uno más devastador que el anterior. Carmen sentía que se ahogaba, que el suelo se abría bajo ella revelando un abismo de mentiras y secretos. «Esto debe ser un error», susurró. «Tiene que haber una explicación. La explicación es simple. Su padre fue un traidor». Y ahora, 20 años después, su hija aparece en una gala de mi familia, seduciendo a mi hermano con su inocencia fingida. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo no sabía nada de esto. Carmen se puso de pie bruscamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. No vine a esa gala para seducir a nadie. Ni siquiera sabía quién era Alejandro hasta esa noche. Quizás sea cierto, quizás no. Pero lo que es absolutamente cierto es que usted se mantendrá alejada de mi hermano. No permitiré que la hija del hombre que destruyó nuestra familia se acerque a lo poco que nos queda. Beatriz se puso de pie, su altura imponente proyectando una sombra amenazante sobre Carmen. Si vuelve a contactar a Alejandro, si vuelve a intentar verlo, me aseguraré de que toda Sevilla conozca la historia de su padre. Destruiré su pequeño negocio,
su reputación, todo lo que le importe. ¿Está claro? Carmen no respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta junto con los sollozos que luchaba por contener. Salió del hotel tambaleándose, el mundo convertido en un borrón de colores y sonidos que ya no tenían sentido. Caminó sin rumbo por las calles de Sevilla, atravesando plazas y callejones que conocía de memoria, pero que ahora le parecían extraños, hostiles. Su padre, el hombre que le había enseñado a coser su primer botón, que le cantaba nanas flamencas antes de dormir, que trabajó hasta el último día de su vida para darle una educación decente. Ese hombre, según Beatriz, era un traidor. No podía ser verdad. Se negaba a aceptarlo, pero las dudas habían sido plantadas y como semillas venenosas comenzarían a crecer en la oscuridad de las noches en vela que vendrían. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro Mendoza intentaba una vez más llamar al número que Carmen le había dado la noche de la gala. Como las veces anteriores, nadie contestó. Lo que no sabía era que su hermana había ordenado que ese número fuera bloqueado de todos los teléfonos de la familia. Lo que no sabía era que Carmen, sentada en el suelo de su pequeño taller, lloraba abrazada al vestido rojo que aún olía a Sahar y a promesas rotas. Lo que no sabía era que Beatriz mentía y que la verdad, enterrada bajo décadas de silencio, esperaba pacientemente el momento de salir a la luz. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Carmen. Abril llegó con su explosión de color y alegría, transformando Sevilla en un carrusel de volantes, casetas y música flamenca. La feria llenaba las calles de risas y palmas, de caballos engalanados y mujeres que desfilaban sus trajes como obras de arte andante. Pero Carmen no participaba. Se había encerrado en su taller, trabajando día y noche para cumplir con los encargos que se acumulaban en temporada alta. El trabajo era su refugio, su manera de no pensar, de no sentir, de no recordar aquella noche bajo los naranjos. Alejandro había dejado de llamar después de 2 semanas de intentos infructuosos. Carmen imaginaba que se habría cansado, que habría vuelto a su vida de galas y negocios, que ella no había sido más que una distracción pasajera para un hombre aburrido de su propia existencia. Era más fácil creerlo así. Era más fácil que enfrentar la posibilidad de que Beatriz hubiera intervenido, que aquello que había nacido entre ellos hubiera sido asesinado antes de tener oportunidad de crecer. El fuego comenzó poco después de medianoche, durante la última noche de la feria. Carmen se había quedado dormida sobre la mesa de corte, agotada después de terminar el último traje de una clienta que lo necesitaba para el día siguiente. El olor a humo la despertó, áspero y penetrante, invadiendo sus pulmones antes de que sus ojos pudieran abrirse. Las llamas ya lamían las cortinas cuando consiguió ponerse de pie. Venían de la trastienda, donde almacenaba las telas, los bordados, los moldes centenarios que su abuela había atesorado durante toda su vida. El fuego se alimentaba de ellos con un hambre voraz, consumiendo en minutos lo que generaciones habían construido. Carmen salió a la calle tosiendo, los pulmones ardiendo, las lágrimas mezclándose con el hollín que cubría su rostro. Los vecinos habían llamado a los bomberos, pero para cuando llegaron solo quedaban cenizas. Todo lo que tenía había desaparecido. Los trajes a medio hacer, las máquinas de coser, las fotografías de su familia, los dedales de plata que habían pasado de madre a hija durante generaciones. El vestido rojo de su abuela, el mismo que había usado la noche que conoció a Alejandro. Se quedó de pie frente a los escombros humeantes hasta que amaneció, incapaz de moverse, incapaz de procesar la magnitud de la pérdida. Una vecina le puso una manta sobre los hombros. Otra le ofreció un vaso de agua
que no fue capaz de beber. Los investigadores determinaron después que el incendio había sido accidental, un cortocircuito en la instalación eléctrica antigua. Pero para Carmen, la causa no importaba. El resultado era el mismo. Estaba sola, sin nada, con el peso de un pasado que no comprendía y un futuro que se había convertido en cenizas. Las semanas siguientes fueron de supervivencia pura. Se mudó a una pensión barata en las afueras de Sevilla, compartiendo habitación con una estudiante que apenas estaba en casa. Tomó trabajos de limpieza, de camarera, de lo que fuera necesario para pagar el alquiler y comer algo más que pan y aceite. Pero no abandonó la costura. Con sus últimos ahorros compró telas baratas en el mercadillo de la Alameda. Cortaba y bordaba por las noches, a la luz de una lámpara de mesa que había encontrado en la basura, creando piezas pequeñas que vendía los domingos en el parque de María Luisa. Sus mantones bordados a mano llamaron la atención primero de los turistas, que apreciaban la autenticidad de su trabajo, luego de algunos sevillanos que reconocían la calidad excepcional de sus puntadas. Y finalmente, en un domingo de septiembre particularmente caluroso, de una mujer alta y elegante que se detuvo frente a su pequeño puesto con una expresión de genuino asombro. ¿Tú has bordado esto?, preguntó, sosteniendo un mantón negro con rosas rojas que parecían a punto de cobrar vida. Sí, señora. Inés. Me llamo Inés Puig. Soy diseñadora de moda en Barcelona. Carmen la miró sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Llevo 20 años en este negocio, continuó Inés, sus dedos recorriendo cada puntada con reverencia. He trabajado con los mejores artesanos de España, pero nunca he visto un trabajo como este. Cada rosa cuenta una historia diferente. Este de aquí, en la esquina, tiene una tristeza hermosa y este del centro es esperanza, añoranza, es recuerdo, murmuró Carmen. Las rosas son los momentos que no quiero olvidar. Inés la miró fijamente y algo en su expresión cambió. Ya no era solo admiración profesional, era reconocimiento. Una artista reconociendo a otra. ¿Tienes más trabajo?, Carmen dudó. Lo perdí todo en un incendio hace unos meses. Esto es todo lo que he podido hacer desde entonces. Entonces tendrás que hacer más, mucho más. Inés sacó una tarjeta de su bolso y la presionó en las manos de Carmen. La Semana de la Moda de Madrid es en febrero. Necesito una colección que sorprenda, que emocione, que haga llorar a los críticos más cínicos. Y creo que tú eres la persona que puede ayudarme a conseguirlo. Carmen miró la tarjeta, luego a Inés, luego de vuelta a la tarjeta. El mundo parecía haber girado sobre su eje. No tengo taller, no tengo herramientas, no tengo nada. Tendrás todo lo que necesites. Lo único que necesito de ti es tu talento y tu dedicación. Era demasiado. Después de meses de pérdidas y supervivencia, aquella oferta parecía irreal, casi cruel en su generosidad. ¿Por qué yo?, preguntó Carmen, la desconfianza tiñendo su voz. Hay cientos de artesanos con más experiencia, con más recursos. Inés sonrió, y su sonrisa tenía una calidez que desarmó las defensas de Carmen. Porque los demás bordan con las manos. Tú bordas con el alma. Y eso, querida, no se enseña ni se compra. Esa noche, en su habitación de la pensión, Carmen lloró por primera vez desde el incendio. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Y mientras la luna se elevaba sobre Sevilla, en Madrid, Alejandro Mendoza contemplaba las mismas estrellas desde el balcón de su ático en el Paseo de la Castellana. En su mano, un vaso de whisky que llevaba horas sin probar. En su mente, el recuerdo de unos ojos oscuros y unas manos que contaban historias. No sabía que el destino estaba tejiendo los hilos para un reencuentro. No sabía que las cenizas de las que Carmen había renacido
lo llevarían de vuelta a ella. No sabía que la verdad sobre el pasado estaba a punto de salir a la luz, cambiándolo todo. El otoño había pintado los jardines del retiro con tonos ocres y dorados cuando Alejandro recibió la visita que desenterraría décadas de mentiras. Llevaba meses en un estado de funcionamiento automático. Asistía a reuniones, firmaba contratos, tomaba decisiones que movían millones de euros, pero todo lo hacía con la frialdad de un autómata. Su equipo lo atribuía a su habitual profesionalismo. Solo Beatriz sabía que algo se había roto en su hermano aquella noche de primavera en Sevilla. El periodista se llamaba Fernando Gálvez. Trabajaba para El País en la sección de investigación y llevaba meses siguiendo el rastro de un escándalo financiero de los años 90 que había quedado sin resolver. «Señor Mendoza, le agradezco que me reciba», dijo Fernando, sentándose frente al escritorio de nogal del despacho de Alejandro. «Sé que su tiempo es valioso. El suyo también, supongo. Así que vayamos al grano». Fernando abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa, repleta de documentos y fotografías. «Durante los últimos 6 meses he estado investigando la huida de sus padres y el escándalo financiero que la precedió. He encontrado información que creo que le interesará». Alejandro sintió que sus músculos se tensaban involuntariamente. «Ese es un tema cerrado, señor Gálvez. No tengo interés en remover el pasado. Quizás cambie de opinión cuando vea esto». Fernando deslizó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a un hombre joven con uniforme de chofer, el mismo que Beatriz había enseñado a Carmen meses antes. Miguel Delgado. Trabajó para su familia como chofer durante 3 años. «Lo sé. Sabe también que su familia lo chantajeó para que guardara silencio». El silencio que siguió fue tan profundo que Alejandro pudo escuchar los latidos de su propio corazón. «¿De qué está hablando?» Fernando extrajo más documentos de la carpeta. Miguel Delgado descubrió por accidente los planes de huida de sus padres. Encontró documentos falsos, billetes de avión, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Amenazó con acudir a la policía. Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo hizo? Porque sus padres tenían información sobre él, nada ilegal, pero sí potencialmente devastador. Miguel había tenido una hija fuera del matrimonio años antes, una niña que había dado en adopción cuando era muy joven. Sus padres amenazaron con revelar esa información a la esposa de Miguel si no cooperaba. Alejandro procesaba las palabras como golpes físicos, cada una más demoledora que la anterior. Miguel aceptó conducir el coche aquella noche, pero no para ayudarlos a escapar. Lo hizo porque era la única manera de reunir pruebas que pudieran incriminarlos después. Grabó conversaciones, fotografió documentos, recopiló evidencias. Pero cuando intentó entregarlas a las autoridades, su palabra fue desestimada. Era un simple chofer contra la palabra de una familia poderosa. ¿Y los depósitos bancarios? Beatriz me mostró pruebas de que recibía pagos regulares. Fernando negó con la cabeza. Esos depósitos eran parte del chantaje. Sus padres los hacían aparecer como pagos, creando una falsa evidencia de complicidad. Si Miguel hablaba, esos registros lo incriminarían. Era un seguro de silencio. Alejandro se levantó bruscamente, incapaz de permanecer sentado. ¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué no hizo pública esta información antes? Porque acabo de encontrar las pruebas definitivas, las grabaciones originales de Miguel, los documentos que recopiló. Estaban escondidos en un baúl de cedro que su familia guardaba, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Su familia. Miguel Delgado murió hace años, pero dejó una hija, Carmen Delgado. Ella encontró el baúl hace poco, después de perder todo en un incendio. Era lo único que quedaba de su padre. El nombre golpeó a Alejandro como una ola helada. «Carmen», susurró. «¿La conoce?» Alejandro no respondió. Su mente viajaba a velocidad vertiginosa.
conectando puntos que antes parecían inconexos. Carmen, la hija del hombre que había sido injustamente culpado, la mujer de la que Beatriz lo había separado con mentiras. La misma Beatriz que había tenido acceso a toda esta información durante 20 años. Beatriz sabía. La pregunta salió ronca, cargada de una furia apenas contenida. Fernando guardó silencio, pero su expresión fue respuesta suficiente. Alejandro salió del despacho sin despedirse. Caminó por los pasillos del edificio como un hombre poseído, ignorando las miradas curiosas de los empleados, los saludos que quedaban sin respuesta. Encontró a Beatriz en la sala de juntas, revisando informes financieros con su habitual expresión de eficiencia implacable. Cuando lo vio entrar, algo en su rostro cambió. Un destello de alarma cruzó sus ojos antes de que pudiera disimularlo. Alejandro, no te esperaba hasta... ¿Lo sabías? 3 palabras, 3 sílabas que contenían años de traición. No sé de qué me hablas. Sabías que Miguel Delgado era inocente. Sabías que nuestros padres lo chantajearon. Sabías todo esto y me lo ocultaste durante 20 años. Beatriz se levantó lentamente, su compostura comenzando a resquebrajarse. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Protegerme? ¿Destruyendo a un hombre honrado? ¿Separándome de su hija? Ella habría arruinado todo lo que hemos construido. La máscara de Beatriz se desmoronó finalmente, revelando el miedo y el resentimiento que siempre había ocultado. Esa mujer te habría alejado de la empresa, de mí. Habrías descubierto la verdad y me habrías odiado. Te odio ahora. Las palabras cayeron entre ellos como una guillotina. Beatriz retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física. Alejandro, escúchame. No, has tenido 20 años para hablar, 20 años para hacer lo correcto, y elegiste mentir, manipular, destruir vidas inocentes para mantener tu control. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Convocaré una reunión extraordinaria del Consejo. Les presentaré mi renuncia como presidente ejecutivo y recomendaré que te destituyan de tu cargo. No puedes hacer eso. Esta empresa es tan mía como tuya. Esta empresa se construyó sobre mentiras, y yo ya no quiero formar parte de eso. Salió de la sala, dejando atrás a su hermana y con ella la última pieza de la armadura que había construido para protegerse del mundo. Tenía que encontrar a Carmen. Tenía que explicarle, pedirle perdón, decirle que todo lo que creía saber sobre aquella noche y los meses que siguieron había sido envenenado por las mentiras de Beatriz. No sabía si ella lo perdonaría. No sabía si era demasiado tarde. Solo sabía que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que no fuera él mismo. El Círculo de Bellas Artes bullía de actividad aquella tarde de febrero. La Semana de la Moda de Madrid había convertido el histórico edificio en un hervidero de diseñadores, modelos, periodistas y fotógrafos que se movían entre bambalinas con la urgencia de abejas en una colmena. Carmen se encontraba en uno de los camerinos improvisados, rodeada de araras repletas de trajes y el aroma penetrante del spray fijador. Sus manos, que no habían dejado de temblar desde que llegó aquella mañana, acariciaban el volante de uno de los vestidos que había bordado durante meses de trabajo febril. La colección que había creado junto a Inés era su declaración de existencia. Cada pieza contaba una historia. El vestido negro con bordados de plata narraba la pérdida. El rojo intenso con motivos de llamas hablaba de destrucción y renacimiento. El blanco con bordados dorados simbolizaba la esperanza que se había negado a abandonar. 15 minutos, anunció una asistente asomando la cabeza por la puerta. Inés apareció a su lado, impecable en su traje sastre negro. ¿Lista? Aterrorizada. Eso significa que te importa. Los que no sienten miedo son los que no tienen nada que perder. Carmen asintió, intentando controlar su respiración.
El público que esperaba al otro lado de aquellas cortinas incluía a los críticos más influyentes de la moda española, a compradores de las principales boutiques de Europa, a periodistas que podían lanzar o destruir una carrera con un solo artículo, y, aunque ella no lo sabía, también incluía a Alejandro Mendoza. Él había llegado temprano, ocupando un asiento en la última fila, intentando pasar desapercibido entre la multitud. Llevaba semanas buscando a Carmen sin éxito. Su número de teléfono había cambiado. Su taller ya no existía, y los vecinos de Triana solo sabían que se había mudado después del incendio. Había sido Inés quien, sin saberlo, le había dado la pista. El nombre de Carmen aparecía en el programa del desfile como colaboradora principal, y cuando Alejandro vio que el evento estaba patrocinado por la cadena hotelera Mendoza, un patrocinio que Beatriz había organizado meses antes en otra de sus maniobras de imagen, la ironía le pareció casi demasiado perfecta. Las luces se atenuaron. La música comenzó, una mezcla de flamenco contemporáneo y electrónica que creaba una atmósfera hipnótica. Las modelos empezaron a desfilar, y Alejandro olvidó momentáneamente el propósito de su presencia. Los vestidos eran extraordinarios. Cada uno era una obra maestra de artesanía y emoción, cada bordado una pincelada de color en un lienzo de tela. Pero fue el penúltimo vestido el que lo dejó sin aliento. Era rojo carmesí, del mismo tono exacto que el vestido que Carmen había usado aquella noche en el Alcázar, pero este no era una reliquia gastada, era una declaración de triunfo. Los bordados formaban patrones de naranjos y fuentes mouriscas, de estrellas sobre tejados sevillanos y de dos figuras danzando bajo la luna. Era su historia. Carmen había bordado su historia en aquel vestido. Cuando el desfile terminó y el público estalló en aplausos, Alejandro ya estaba abriéndose paso hacia los bastidores. Nadie lo detuvo. Su nombre todavía abría puertas en aquel mundo, aunque él ya no quisiera pertenecer a él. La encontró de espaldas, recibiendo felicitaciones de Inés y del equipo de producción. Su cabello estaba recogido en un moño improvisado, manchas de hilo de colores salpicaban su blusa blanca, y sus manos se movían constantemente, incapaces de quedarse quietas. Carmen. Ella se giró al escuchar su nombre y el color abandonó su rostro. Alejandro. El silencio que siguió fue denso, cargado de meses de distancia, de malentendidos, de dolor no expresado. A su alrededor, la actividad continuaba, pero ellos habían creado una burbuja de quietud en medio del caos. «Necesito hablar contigo», dijo él. «Hay cosas que debes saber. Ya sé todo lo que necesito saber. Tu hermana se encargó de explicármelo con bastante claridad». Mi hermana mintió. Carmen parpadeó descolocada. ¿Qué? Todo lo que te dijo sobre tu padre era mentira. O peor, era una versión distorsionada de la verdad diseñada para destruirnos. Inés, percibiendo que aquella conversación necesitaba privacidad, intervino discretamente. Hay un camerino vacío al final del pasillo. Pueden usar ese. Carmen dudó, la desconfianza luchando contra la curiosidad, contra algo más profundo que se negaba a reconocer. 5 minutos, dijo finalmente. Me debes eso, al menos. El camerino era pequeño, apenas amueblado con una silla, un espejo y un perchero vacío. Carmen se apoyó contra la pared, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Alejandro permaneció de pie junto a la puerta, manteniendo la distancia que ella claramente necesitaba, y entonces comenzó a hablar. Le contó todo lo que había descubierto gracias a la investigación de Fernando Gálvez. Le habló de las grabaciones de su padre, de las pruebas que había reunido arriesgando su propia seguridad, del chantaje que lo había silenciado durante años. Le explicó cómo Beatriz había usado esa información para manipular a ambos, para mantenerlos separados, para proteger un poder que creía amenazado por cualquier persona
que pudiera acercarse demasiado a su hermano. Mientras hablaba, observaba cómo el rostro de Carmen pasaba de la desconfianza a la confusión, de la confusión al dolor, del dolor a algo que parecía alivio mezclado con una tristeza antigua. Mi padre, su voz se quebró. Él nunca pudo contarme la verdad. Murió cargando un peso que no le correspondía. Lo sé, y lo siento. Siento no haber cuestionado antes las palabras de Beatriz. Siento haber dejado que el miedo me controlara. Siento cada día que pasó sin buscarte. Carmen cerró los ojos, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vienes a contarme esto ahora? Porque necesitabas saber la verdad sobre tu padre, porque te lo debía, y porque... Alejandro respiró hondo, preparándose para la vulnerabilidad que siempre había evitado. Porque no he dejado de pensar en ti desde aquella noche, porque cada vez que cierro los ojos veo el jardín de los naranjos y siento que algo fundamental falta en mi vida. Se acercó un paso, luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las sombras bajo sus ojos, las líneas de tensión que los meses habían grabado en su rostro. No te pido que me perdones. No te pido que olvides el dolor que mis mentiras y las de mi familia te causaron. Solo te pido que me dejes intentar demostrarte que el hombre que conociste aquella noche era real, que lo que sentí, lo que sentimos, no fue una ilusión. Carmen abrió los ojos. En ellos brillaba algo que Alejandro no se atrevía a nombrar por miedo a que desapareciera. Han pasado muchas cosas, susurró ella. Yo ya no soy la misma persona que tropezó con una bandeja de tapas. Yo tampoco soy el mismo que detuvo un discurso porque no podía apartar los ojos de una desconocida. Alejandro extendió la mano, sin tocarla, ofreciendo una elección. Pero quizás podamos descubrir quiénes somos ahora, juntos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y de miedos. Afuera, el bullicio del desfile continuaba, ajeno al momento que se desarrollaba en aquel pequeño camerino. Finalmente, Carmen levantó su mano y la posó sobre la de él. No era un perdón, no era una promesa, era un comienzo, frágil, incierto, pero real. Y a veces un comienzo es todo lo que se necesita. Las semanas que siguieron al reencuentro fueron de una complejidad que ninguno de los dos había anticipado. Carmen había aceptado explorar la posibilidad de reconstruir lo que había entre ellos, pero las cicatrices de los meses pasados no sanaban fácilmente. Cada vez que Alejandro la llamaba, una parte de ella esperaba que fuera la última vez. Cada vez que quedaban para cenar o pasear, buscaba inconscientemente señales de traición, de abandono inminente. El éxito del desfile de moda había abierto puertas que Carmen nunca imaginó. Recibía encargos de boutiques de toda España, ofertas de colaboración de diseñadores internacionales, invitaciones a eventos que antes habría considerado inalcanzables, pero en lugar de alegría, sentía una confusión paralizante. ¿Se merecía aquello? ¿O era solo otro sueño a punto de desvanecerse? Una noche de marzo, después de una cena en un restaurante con vistas al Madrid nocturno, Alejandro percibió que algo había cambiado en el silencio de Carmen. «Estás muy lejos esta noche», observó, alcanzando su mano sobre la mesa. «Estoy aquí. Físicamente sí, pero tu mente está en otro lugar». Carmen apartó la mirada, fijándola en las luces de la ciudad que brillaban bajo ellos como un manto de estrellas terrestres. «¿Alguna vez sientes que todo esto es demasiado?», preguntó finalmente. «¿Que en cualquier momento algo va a ocurrir para arrebatártelo?». «Constantemente». La honestidad de la respuesta la sorprendió lo suficiente como para volverse hacia él. «¿Tú? ¿El hombre que construyó un imperio desde las cenizas?». «Precisamente por eso. Porque sé lo frágil que puede ser todo. Porque he visto cómo las cosas que creemos sólidas se desmoronan de la noche a la mañana.
Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa, clavada en la de ella. Pero he aprendido algo importante en estos meses, Carmen. He aprendido que el miedo a perder no justifica negarse a tener. He vivido décadas construyendo muros para protegerme del dolor, y lo único que conseguí fue encerrarme en una prisión de mi propia creación. Es fácil decirlo. No, no lo es. Su voz se endureció ligeramente. No hay nada fácil en esto. Cada día elijo confiar cuando todo en mi interior me grita que huya. Cada día elijo creer que lo que estamos construyendo vale el riesgo de perderlo. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Tengo tanto miedo, confesó. Miedo de que esto no sea real. Miedo de que un día despierte y descubra que fue otro sueño del que tengo que despertar. Entonces tendremos miedo juntos. No puedo prometerte que todo saldrá bien. No puedo garantizarte que no habrá más dolor, más obstáculos, más pruebas. Lo único que puedo prometerte es que no enfrentarás nada de eso sola. Se levantó de su asiento y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. No te estoy pidiendo que confíes en mí ciegamente. Te estoy pidiendo que me permitas ganarme esa confianza, día a día, gesto a gesto. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte que hay cosas en este mundo que no se desvanecen. Carmen lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún indicio de falsedad, de cálculo, de las intenciones ocultas que había aprendido a esperar de los demás. No encontró nada de eso, solo encontró vulnerabilidad, esperanza y un miedo que espejaba el suyo. Está bien, susurró. Está bien, pero la paz que encontraron aquella noche sería probada más pronto de lo que imaginaban. 3 días después, Carmen recibió un paquete sin remitente en el apartamento que había alquilado en el centro de Madrid. Dentro encontró recortes de periódicos, fotografías de paparazzi y una nota manuscrita. Las fotografías la mostraban entrando y saliendo de restaurantes con Alejandro, paseando por el Retiro, besándose discretamente en una esquina iluminada. Los recortes de periódicos eran artículos de la prensa rosa, especulando sobre la identidad de la misteriosa mujer que había capturado el corazón del soltero más codiciado de España. La nota decía simplemente: «Él destruirá todo lo que toques, igual que sus padres destruyeron a tu padre. Aléjate mientras puedas». No había firma, pero Carmen no necesitaba una. Reconocía la caligrafía elegante de Beatriz. Arrugó los papeles con manos temblorosas, la duda envenenando la paz que con tanto esfuerzo había comenzado a construir. ¿Y si Beatriz tenía razón? ¿Y si estaba cometiendo el mismo error que su padre, acercándose demasiado a una familia que solo sabía destruir? Pasó 3 días sin contestar las llamadas de Alejandro. Al 4.º día, él apareció en la puerta de su apartamento, con ojeras profundas y una expresión de preocupación que le recordó dolorosamente a la de su padre cuando algo lo atormentaba. «¿Qué ocurre?», preguntó sin preámbulos. «¿Qué ha pasado?». Carmen dudó, la nota de Beatriz quemándole en el bolsillo de su bata. «Nada. No me mientas. Llevamos semanas construyendo algo y de pronto te cierras como si nada hubiera existido. Necesito saber qué ha cambiado». La confrontación hizo que algo se rompiera en el interior de Carmen. Sacó los papeles arrugados y se los entregó sin palabras. Alejandro los examinó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada segundo que pasaba. «Beatriz», murmuró finalmente, «¿cómo puedo estar segura de que ella no tiene razón? ¿Cómo puedo saber que no estoy caminando hacia la misma trampa que destruyó a mi padre? Porque yo no soy mis padres». Ellos probablemente también lo creyeron. El golpe fue bajo, y Carmen lo supo en el momento en que las palabras abandonaron sus labios. Pero el daño ya estaba hecho. Alejandro retrocedió un paso,
como si hubiera recibido un impacto físico. «Tienes razón», dijo, su voz extrañamente vacía. «Tienes toda la razón en dudar, en preguntarte si vale la pena arriesgarse por alguien que viene de una familia como la mía». Se dirigió hacia la puerta y Carmen sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Alejandro, espera». «No». Se detuvo en el umbral sin volverse. «Necesitas tiempo para pensar, y quizás yo también. Lo último que quiero es presionarte para que tomes una decisión que no estás preparada para tomar». La puerta se cerró con un clic suave, y Carmen se quedó sola en el silencio de su apartamento, rodeada de los papeles arrugados que Beatriz había enviado para destruir lo único bueno que le quedaba. Se dejó caer en el sofá, abrazando sus rodillas contra el pecho como hacía de niña cuando las tormentas de verano sacudían las calles de Triana. La tormenta que rugía ahora era mucho peor, y no sabía cómo sobrevivirla. Abril trajo consigo una lluvia persistente que empapaba Madrid durante días enteros, convirtiendo las calles en ríos de paraguas y abrigos mojados. Carmen se había sumergido en el trabajo con una intensidad casi obsesiva, aceptando cada encargo que llegaba, llenando sus horas de telas y bordados para no tener que pensar en el vacío que había dejado la ausencia de Alejandro. No habían hablado desde aquella noche en su apartamento. Ella había levantado el teléfono docenas de veces, había escrito mensajes que nunca envió, había pasado por el Hotel Mendoza esperando verlo por casualidad, pero algo la detenía cada vez. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre de si él querría escucharla después de lo que le había dicho. Fue Inés quien le dio la noticia que cambiaría el rumbo de todo. «¿Has visto el periódico de hoy?», preguntó durante una reunión de trabajo en su estudio de Barcelona. «No leo los periódicos últimamente. Solo traen noticias que no quiero ver». Inés deslizó una tablet hacia ella con una página del El País abierta. El titular hizo que el corazón de Carmen se detuviera. Dolores Mendoza, desaparecida hace 20 años, regresa para reunirse con sus hijos. La fotografía mostraba a una mujer de 60 y tantos años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y unos ojos verdes que Carmen reconoció inmediatamente. Eran los mismos ojos de Alejandro. Leyó el artículo con las manos temblando. Dolores Mendoza había pasado las últimas 2 décadas escondida en una pequeña villa de pescadores en la Costa da Morte gallega, huyendo de un matrimonio que la había destruido psicológicamente. Había vivido bajo un nombre falso, trabajando en una conservera local, sin atreverse a contactar con sus hijos por miedo a las represalias de su exmarido. La muerte de su esposo años atrás no había sido suficiente para convencerla de regresar. Fue un documental sobre familias separadas emitido en televisión, lo que finalmente le dio el coraje necesario para buscar a Alejandro y Beatriz. Carmen dejó la tablet sobre la mesa, su mente procesando las implicaciones de aquella noticia. La madre de Alejandro había regresado, la mujer que lo había abandonado cuando más la necesitaba, dejándolo solo para enfrentar el colapso de su familia y la construcción de un imperio sobre sus cenizas. ¿Cómo estaría él? ¿Cómo habría reaccionado ante aquel regreso inesperado? ¿Estás bien?, preguntó Inés observándola con preocupación. «Necesito volver a Madrid». No fue una decisión consciente. Fue un impulso, una certeza visceral de que, independientemente de lo que hubiera ocurrido entre ellos, Alejandro no debía enfrentar aquello solo. El tren de alta velocidad la llevó a Madrid en menos de 3 horas, pero cada minuto se sintió como una eternidad. Al llegar tomó un taxi directamente al Hotel Mendoza, sin saber si él estaría allí, si querría verla, si la dejaría acercarse. Lo encontró en el bar del hotel, sentado solo en una mesa apartada, con una copa de whisky intacta frente a él. Parecía haber envejecido años en semanas. Las sombras bajo sus ojos eran más profundas, las líneas de tensión más marcadas,
la postura habitualmente erguida ligeramente vencida. Carmen se acercó lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el bar podía escucharlo. Alejandro. Él levantó la vista, y la sorpresa que cruzó su rostro fue seguida inmediatamente por algo más complejo, más doloroso. Carmen, ¿qué haces aquí? Vi las noticias sobre tu madre. Ah, una risa amarga escapó de sus labios. Las noticias. Toda España sabe ahora que Dolores Mendoza ha resucitado de entre los muertos para recuperar a sus hijos abandonados. Una historia perfecta para la prensa rosa. ¿Cómo estás? La pregunta era simple, pero contenía todo lo que Carmen no sabía cómo expresar con palabras más elaboradas. Alejandro la miró largamente antes de responder. No lo sé. Honestamente, no tengo idea de cómo estoy. Se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración. Llevo 20 años odiando a una mujer que, según acabo de descubrir, estaba tan atrapada como yo. Llevo 20 años culpándola por abandonarme, cuando aparentemente ella también fue víctima de mi padre. ¿Has hablado con ella? Una vez, ayer. Señaló la silla frente a él. ¿Quieres sentarte? Carmen asintió, ocupando el asiento que le ofrecía. El silencio que se extendió entre ellos era diferente al de las últimas semanas, menos cargado de resentimiento, más lleno de una melancolía compartida. Me contó todo, continuó Alejandro. Los años de abuso psicológico, el control que mi padre ejercía sobre cada aspecto de su vida, las amenazas que la mantenían paralizada. Dijo que la noche que se fue, él le dio a elegir, irse sola o quedarse, y ver cómo destruía a sus hijos utilizándolos como peones en sus juegos de poder. Eso es terrible, lo es, y también es liberador, de alguna manera retorcida. Tomó un sorbo de whisky, el primero desde que Carmen había llegado. Durante décadas construí mi identidad alrededor de ser el hijo abandonado, el superviviente que se levantó solo contra el mundo. Descubrir que esa narrativa era incompleta, que había dimensiones de la historia que desconocía, te obliga a reconsiderar quién eres. Exactamente. Carmen extendió la mano sobre la mesa, posándola cerca de la de él sin llegar a tocarlo. Siento mucho lo que te dije la última vez que nos vimos. No tenía derecho a compararte con tus padres. Tenías todo el derecho. Alejandro giró su mano entrelazando sus dedos con los de ella. Vienes de una familia que fue destruida por la mía. Es normal que tengas dudas, miedos, desconfianza. Pero eso no justifica hacerte daño. No, pero el daño no es irreparable. Al menos no creo que lo sea. Se miraron durante un largo momento, comunicando sin palabras todo lo que habían callado durante semanas de separación. Mi madre quiere conocerte, dijo Alejandro de pronto. ¿Qué? Le hablé de ti, de nosotros, de lo que Beatriz hizo para separarnos. Una sonrisa triste curvó sus labios. Resulta que recuerda a tu padre. Dice que era un hombre amable, que cantaba canciones andaluzas durante los viajes largos, que intentó ayudarla a escapar una vez, pero que mi padre lo descubrió y lo amenazó. Las lágrimas que Carmen había contenido durante semanas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mi padre nunca me habló de eso. Probablemente intentaba protegerte, como mi madre intentaba protegernos a Beatriz y a mí al irse, como yo intenté protegerme de ti alejándome cuando Beatriz plantó sus mentiras. Se levantó de su asiento y rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. Se arrodilló, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza infinita. Estamos rotos, Carmen, los dos. Venimos de familias rotas, de historias rotas, de corazones que han aprendido a temer antes que a amar. Pero quizás eso nos hace perfectos el uno para el otro. Quizás solo las personas que conocen la oscuridad pueden apreciar verdaderamente la luz. Tengo miedo, susurró ella. Yo también,
pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro solo. La besó entonces, un beso que sabía a lágrimas y a whisky, a disculpas y a promesas, a todo lo que habían perdido y a todo lo que todavía podían construir. Y afuera, la lluvia de abril comenzó a amainar, dejando paso a los primeros rayos de sol que se filtraban entre las nubes. El verano llegó cargado de cambios que transformaron la vida de todos los involucrados en aquella historia entrelazada de pérdidas y reencuentros. Carmen viajó a Galicia para conocer a Dolores, acompañada por Alejandro, pero decidida a enfrentar aquel encuentro con sus propios recursos. La pequeña villa de pescadores, donde Dolores había pasado 2 décadas, era tan diferente de la opulencia que asociaba con los Mendoza que Carmen sintió inmediatamente una conexión. Las casas encaladas se aferraban a los acantilados como gaviotas posadas sobre las rocas. El olor a sal y a mar impregnaba todo, mezclándose con el aroma de las redes secándose al sol. No había lujos ni ostentación, solo la belleza austera de un lugar que había dado refugio a una mujer que huía de su propia vida. Dolores las recibió en una casita pequeña con vistas al Atlántico. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su hijo, brillaban con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Así que tú eres Carmen», dijo tomando sus manos entre las suyas. «La mujer que ha conseguido lo que nadie pudo en 20 años, hacer que mi hijo abra su corazón». «No creo haber conseguido nada», respondió Carmen, incómoda con el elogio. Él tomó esa decisión solo. Ninguna decisión importante se toma solo. Siempre hay alguien que nos inspira, que nos empuja, que nos da una razón para cambiar. Se sentaron en la terraza, contemplando el océano mientras el sol descendía hacia el horizonte. Dolores habló entonces de Miguel Delgado, del hombre amable que había tratado de ayudarla, que había arriesgado su propio bienestar por proteger a una mujer que apenas conocía. «Tu padre era un hombre extraordinario», dijo, sus ojos humedeciéndose con el recuerdo. «Cuando descubrió lo que mi marido planeaba, cuando entendió que iba a abandonar a sus propios hijos para salvarse, quiso acudir a las autoridades. Pero Rafael, mi esposo, era un hombre peligroso. Amenazó con destruir a Miguel, con arruinar su reputación, con hacerle la vida imposible. ¿Por qué nunca me lo contó?» La voz de Carmen se quebró. Murió cargando ese secreto. Murió creyendo que el mundo pensaba que era un traidor. Probablemente porque amaba a tu madre, y el secreto que usaron para chantajearlo habría destruido su matrimonio. Dolores apretó su mano con gentileza. La hija que tu padre tuvo antes de casarse, él nunca dejó de buscarla. Pero en aquella época las adopciones se hacían sin registros, sin posibilidad de rastreo. Carmen absorbió aquella información como un golpe más en una serie de revelaciones que no dejaban de sacudirla. «Tengo una hermana en algún lugar», murmuró. «Una hermana que nunca conocí. Y quizás nunca la conozcas, pero lo importante es saber que tu padre no te abandonó emocionalmente. No cargó ese peso por cobardía o por complicidad. Lo cargó por amor». Alejandro, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se acercó a Carmen y posó una mano en su hombro. «Si quieres, podemos intentar encontrarla. Tengo recursos, contactos, quizás después de tantos años...» «Quizás», respondió Carmen. «Pero ahora mismo necesito procesar todo esto. Necesito hacer las paces con el padre que creía conocer y descubrir al padre que realmente era». Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Carmen regresó a Madrid, pero mantuvo contacto regular con Dolores a través de llamadas y visitas ocasionales. Descubrió en ella a una mujer fuerte que había sobrevivido a circunstancias imposibles, y esa fortaleza resonaba con la suya propia. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos. Había dimitido de su cargo en la empresa familiar,
cediendo el control a un consejo de administración independiente. La decisión había sido liberadora, pero también aterradora. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un imperio que construir, una meta que perseguir, una montaña que escalar. «No sé quién soy sin el trabajo», confesó una noche, mientras él y Carmen paseaban por el retiro bajo el cielo estrellado de agosto. «Quizás es hora de descubrirlo. ¿Y si no me gusta lo que encuentro?» Carmen se detuvo, obligándolo a girar hacia ella. «Entonces lo cambiarás. Eso es lo maravilloso de no estar definido por un cargo o una empresa. Tienes la libertad de convertirte en quien quieras ser. ¿Tú crees en eso? ¿En la posibilidad de reinventarse? Mira dónde estoy yo». Extendió los brazos, abarcando el parque, la ciudad, todo lo que la rodeaba. «Hace un año perdí todo en un incendio. Creí que mi vida había terminado, y ahora tengo más de lo que jamás soñé. Eso fue gracias a tu talento. Fue gracias a no rendirme. El talento sin perseverancia no sirve de nada. Y tú tienes ambas cosas, Alejandro. Solo necesitas encontrar una nueva dirección para canalizarlas». Él la miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión. La rigidez que siempre lo acompañaba se suavizó, reemplazada por una vulnerabilidad que todavía le costaba mostrar. «¿Y si mi nueva dirección fueras tú? ¿Y si decidiera que lo único que quiero construir ahora es una vida contigo?» Carmen sonrió, y en esa sonrisa había todo lo que las palabras no podían expresar. «Entonces, tendríamos que aprender a construir juntos. Sin planos, sin garantías, solo con la fe de que lo que estamos creando vale la pena». Se besaron bajo las estrellas de Madrid, dos personas rotas que habían encontrado en el otro las piezas que les faltaban. No era un final feliz, era un comienzo incierto, pero a veces los comienzos inciertos son los únicos que merecen la pena. El otoño trajo consigo una sorpresa que nadie anticipaba. Beatriz Mendoza había desaparecido de la vida pública después de su destitución del Consejo de Administración de la empresa familiar. Los rumores la ubicaban en diferentes lugares: una clínica de rehabilitación en Suiza, un retiro espiritual en la India, una villa aislada en las Islas Canarias. La verdad era más mundana y, a su manera, más transformadora. Había alquilado un pequeño apartamento en San Sebastián, lejos del escrutinio de Madrid, y había comenzado terapia con un psicólogo especializado en trauma familiar. Por primera vez en su vida, se estaba enfrentando a las heridas que había pasado décadas, ocultando bajo capas de control y manipulación. La carta llegó a Carmen en octubre, escrita en una caligrafía que reconoció inmediatamente. «Señorita Delgado, no espero su perdón. No lo merezco, pero le debo una explicación y quizás a través de ella pueda comenzar a perdonarme a mí misma. Tenía 17 años cuando mis padres nos abandonaron. 17 años cuando vi cómo mi hermano mayor se convertía de la noche a la mañana en la única barrera entre nosotros y la destrucción total. Desarrollé entonces una obsesión por el control que ha gobernado cada decisión de mi vida desde entonces. Cuando la vi a usted aquella noche en el Alcázar, vi una amenaza, no porque fuera hija de Miguel Delgado, sino porque vi cómo miraba a mi hermano. Vi que podía alejarlo de mí, que podía convertirse en la persona más importante de su vida, relegándome al papel de hermana prescindible. Utilicé la información sobre su padre no porque creyera que usted era una amenaza real, sino porque mi propio miedo me cegaba. Preferí destruir algo hermoso antes que arriesgarme a perder lo único que me quedaba. Sé ahora que estaba equivocada. La terapia me ha ayudado a entender que el control no es amor, que la manipulación no es protección, que el miedo no justifica el daño que causamos a otros. No le pido que me perdone. Solo le pido que sepa que lo que hice no fue por odio hacia usted, sino por un terror profundo hacia mi propia insignificancia. Eso no lo excusa, pero quizás lo explique.
Le deseo toda la felicidad con mi hermano. Él merece ser amado, y usted parece ser la única persona capaz de amarlo como necesita ser amado. Atentamente, Beatriz Mendoza. Carmen leyó la carta 3 veces antes de pasársela a Alejandro, que esperaba junto a ella en el sofá de su apartamento. «¿Qué piensas?», preguntó cuando él terminó de leer. «Pienso que mi hermana está intentando cambiar. Realmente intentando, no solo fingiendo para recuperar su posición. ¿Crees que deberíamos darle una oportunidad?». Alejandro guardó silencio durante un largo momento. «Hace un año te habría dicho que no. Hace un año estaba tan lleno de resentimiento que no podía ver más allá de mis propias heridas. Pero...». Dejó la carta sobre la mesa. «Si yo puedo cambiar, si tú pudiste perdonarme a pesar de todo lo que mi familia te hizo, ¿quién soy yo para negarle a Beatriz la misma oportunidad? No tiene que ser fácil ni rápido. No, pero puede ser posible». El reencuentro con Beatriz ocurrió un mes después, en un café neutral de San Sebastián, lejos de las asociaciones y memorias que cargaban los lugares de su pasado común. Carmen había insistido en acompañar a Alejandro, no para confrontar a Beatriz, sino para presenciar un momento que intuía crucial para el futuro de todos. Beatriz estaba cambiada, no solo físicamente. Había perdido peso. Su cabello ahora mostraba algunas canas que antes teñía obsesivamente, sino en algo más profundo. La rigidez implacable que la había definido durante décadas se había suavizado, reemplazada por una vulnerabilidad que Carmen jamás habría imaginado posible. «Gracias por venir», dijo Beatriz cuando se sentaron. «No estaba segura de que aceptarais». «Casi no lo hacemos», respondió Alejandro con honestidad, «pero Carmen me convenció de que las personas merecen segundas oportunidades». Beatriz miró a Carmen directamente por primera vez. «Mi hermano eligió bien. Eso es lo único que importa». La conversación que siguió fue difícil. Hubo lágrimas, acusaciones contenidas, silencios cargados de décadas de dolor acumulado. Pero también hubo algo nuevo. La voluntad genuina de entender, de sanar, de construir algo diferente sobre los escombros del pasado. Cuando se despidieron horas después, el sol se ponía sobre el Cantábrico, pintando el cielo de naranjas y violetas. «Esto no significa que todo esté bien», advirtió Alejandro a su hermana. «Vamos a necesitar tiempo». «Lo sé, y estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta». Carmen observó el intercambio en silencio, sintiendo que algo importante había cambiado. No era perdón completo, era algo más modesto pero igualmente valioso, la apertura a la posibilidad del perdón. De regreso a Madrid, en el tren que los llevaba hacia su vida compartida, Alejandro tomó la mano de Carmen y la apretó suavemente. «Gracias». «¿Por qué?». «Por enseñarme que la gente puede cambiar, que el pasado no tiene que definir el futuro, que el amor es más fuerte que el miedo». Carmen apoyó la cabeza en su hombro, contemplando el paisaje que pasaba velozmente al otro lado de la ventana. «No te enseñé nada que no supieras ya. Solo te recordé que estaba ahí». Y mientras el tren se adentraba en la noche, ambos supieron que habían superado una prueba más en el camino hacia algo que valía la pena luchar por preservar. Diciembre llegó con su manto de frío y su promesa de celebraciones. Madrid se vistió de luces navideñas y los mercados de la Plaza Mayor se llenaron del aroma de castañas asadas y turrón de Gijona. Carmen había pasado semanas trabajando en una colección especial para la temporada de bodas del próximo año. Su taller en el centro de Madrid, un espacio luminoso que Alejandro había insistido en financiar como inversión en su futuro compartido, bullía de actividad. 3 ayudantes trabajaban bajo su supervisión, aprendiendo las técnicas de bordado que su abuela le había transmitido, pero había algo que la inquietaba, una pregunta que no había encontrado respuesta desde que Dolores le revelara la existencia de aquella hermana desconocida.
El baúl de cedro de su padre seguía en el almacén donde había guardado las pocas pertenencias que sobrevivieron al incendio. No había tenido el coraje de abrirlo, temerosa de lo que podría encontrar, de las revelaciones que podría contener. Fue Alejandro quien la convenció de enfrentarlo. «No puedes construir un futuro si sigues huyendo del pasado», le dijo una noche, mientras cenaban en el apartamento que ahora compartían. «Cualquier cosa que haya en ese baúl, la enfrentaremos juntos». El día que fueron al almacén, el cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Carmen temblaba mientras introducía la llave en el candado oxidado, no de frío, sino de anticipación nerviosa. El baúl estaba tal como lo recordaba de su infancia. Las iniciales MD grabadas en la tapa, el aroma a cedro y a tiempo detenido que escapó cuando la abrieron. Dentro había documentos, fotografías, cartas amarillentas por los años. Carmen las fue examinando una a una, con Alejandro a su lado sosteniendo su mano libre. Encontró el certificado de nacimiento de su padre, fotografías de su juventud en un pueblo de Huelva, cartas de amor que había escrito a su madre antes de casarse. Y al fondo, envuelto en un pañuelo de seda gastada, un sobre grueso con una dirección de Barcelona. Las cartas dentro del sobre contaban una historia de amor juvenil, de un embarazo no deseado, de una decisión imposible tomada por adolescentes asustados en una España que no perdonaba esos errores. La última carta, fechada 15 años atrás, incluía una fotografía de una mujer joven con los mismos ojos oscuros de Carmen. «Se llama Lucía», había escrito su padre en la nota adjunta. «Conseguí encontrarla hace unos años. No me atreví a contactarla, pero quería que supieras que existe, que es real, que tienes una hermana en algún lugar de este mundo. Si algún día lees esto, la decisión de buscarla será tuya». Carmen lloró durante horas. Lloró por el padre que había guardado aquel secreto durante décadas, por la hermana que nunca conoció, por las vidas que podrían haber sido diferentes si el mundo hubiera sido más amable con las personas que cometen errores, siendo demasiado jóvenes para entenderlos. Alejandro la sostuvo en silencio, ofreciendo su presencia como el único consuelo posible. «¿Quieres buscarla?», preguntó cuando las lágrimas finalmente se agotaron. «No lo sé». Carmen se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Y si ella no quiere conocerme? ¿Y si perturbo una vida que ha construido sin mí?». Esas son preguntas válidas, pero también podrías preguntarte, ¿y si ella ha pasado toda su vida preguntándose de dónde viene? ¿Y si está buscándote igual que tú podrías buscarla? La decisión no fue fácil ni rápida. Carmen pasó semanas debatiendo consigo misma, consultando con Dolores, que había demostrado ser una consejera sorprendentemente sabia, hablando con el terapeuta que había comenzado a ver a raíz de todas las revelaciones del último año. Finalmente, en la víspera de Navidad escribió una carta. Era breve, cuidadosa, llena de incertidumbres pero también de esperanza. La envió a la última dirección conocida de Lucía, sin saber si todavía vivía allí, si recibiría la carta, si querría responder. Y luego esperó. La Nochebuena la pasaron en Sevilla, en el Alcázar, donde todo había comenzado un año antes. Alejandro había organizado una cena íntima para celebrar lo que llamaba el aniversario de tropezar con el amor de mi vida. Dolores estaba allí, junto a algunos de los pescadores gallegos que la habían acogido durante sus años de exilio. Beatriz había sido invitada, aunque mantenía una distancia respetuosa, consciente de que la reconciliación completa todavía estaba en proceso. Inés vino desde Barcelona, trayendo consigo bocetos de la próxima colección en la que colaboraría con Carmen. Era una familia improbable, cosida con hilos de pérdida y redención, de segundas oportunidades y perdones difíciles, pero era una familia. Y para Carmen, que había crecido con la sensación de que algo siempre faltaba,
era más de lo que jamás había soñado. Cuando las campanadas de medianoche anunciaron la llegada de la Navidad, Alejandro la llevó aparte, al mismo jardín de naranjos donde habían compartido sus primeros secretos. «Tengo algo para ti», dijo sacando una caja pequeña del bolsillo de su chaqueta. Carmen la abrió con manos temblorosas. Dentro había un anillo sencillo, con una granada roja engarzada en oro. «Del color de tu vestido aquella primera noche», explicó Alejandro. «Del color de las rosas que bordas cuando piensas en momentos que no quieres olvidar». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Carmen, pero esta vez eran de alegría pura. «Me estás pidiendo, te estoy pidiendo que me dejes pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor no tiene que terminar en abandono. Te estoy pidiendo que construyamos algo juntos, algo que sea solo nuestro, algo que nadie pueda quitarnos». Carmen lo miró a través de las lágrimas, viendo en sus ojos verdes todo lo que habían superado, todo lo que habían perdido, todo lo que habían encontrado. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Y mientras se besaban bajo los naranjos de Sevilla, con el aroma del azahar llenando el aire y las estrellas brillando sobre ellos como testigos silenciosos, ambos supieron que aquello no era un final. Era el comienzo de todo lo que habían soñado sin atreverse a imaginar que podría ser real. La respuesta de Lucía llegó en febrero, justo cuando los almendros comenzaban a florecer en los parques de Madrid. Carmen reconoció la caligrafía antes de abrir el sobre. Era similar a la de su padre, con las mismas inclinaciones y los mismos rasgos distintivos que heredaban los miembros de una misma familia. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sentarse antes de leer. «Querida Carmen, he esperado toda mi vida para recibir esta carta. Mis padres adoptivos me contaron la verdad cuando cumplí 18 años. Desde entonces he buscado información sobre mis orígenes, pero los registros de la época eran tan deficientes que nunca conseguí encontrar nada concreto. Saber que tengo una hermana, que nuestro padre nunca me olvidó, que existe alguien en este mundo que comparte mi sangre. No tengo palabras para expresar lo que siento. Me gustaría conocerte. Si tú quieres, claro. Entiendo que esto es tan abrumador para ti como lo es para mí. Vivo en Barcelona. Trabajo como profesora de música en una escuela pública. Tengo 40 años. Estoy casada y tengo 2 hijos que ahora descubro que tienen una tía que no conocían. Puedes escribirme, llamarme, o simplemente ignorar esta carta si todo resulta demasiado. No te juzgaré por la decisión que tomes, pero si decides dar el paso, estaré esperando. Con esperanza, Lucía. Carmen llamó a Alejandro inmediatamente. «Quiero ir a Barcelona», dijo cuando él contestó. «Quiero conocerla». «Entonces iremos». El viaje se organizó para la semana siguiente. Carmen pasó los días previos en un estado de nerviosismo que no conseguía controlar. Cambiaba de opinión cada pocas horas. Primero estaba convencida de que era lo correcto, luego aterrorizada por las posibles decepciones, después nuevamente decidida. «¿Y si no le gusto?», preguntó a Alejandro la noche antes de partir. «¿Y si esperaba algo diferente y yo la decepciono? Eso es imposible. No seas condescendiente». «No lo estoy siendo». Alejandro tomó su rostro entre sus manos. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Cualquiera que tenga el privilegio de conocerte, lo verá». El encuentro tuvo lugar en un café del barrio gótico, un espacio pequeño y acogedor, con paredes de piedra antigua, y el aroma de café recién hecho. Carmen llegó primero, eligiendo una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la puerta de entrada. Cuando Lucía apareció, Carmen supo inmediatamente que era ella. No solo por el parecido físico, los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula, las mismas manos expresivas, sino por algo más profundo, una conexión que trascendía la lógica
y se anclaba en algo ancestral. Se miraron durante un largo momento, ambas inmóviles, ambas conteniendo la respiración. Luego Lucía sonrió, y Carmen vio en esa sonrisa la sonrisa de su padre. «Hola, hermana», dijo Lucía con voz temblorosa. «Hola», respondió Carmen, y las lágrimas comenzaron a caer. Se abrazaron en medio del café, ajenas a las miradas curiosas de los otros clientes, ajenas a todo excepto al momento que habían esperado toda su vida sin saberlo. Hablaron durante horas. Lucía contó su vida, la infancia feliz con padres adoptivos que la adoraban, los años de adolescencia marcados por la curiosidad sobre sus orígenes, el momento devastador en que descubrió que había sido dada en adopción. Habló de su esposo, de sus hijos, de su trabajo como profesora de música que le permitía transmitir a otros la pasión que sentía por la creatividad. Carmen compartió su propia historia, la pérdida de su padre, el legado de su abuela, el incendio que destruyó todo y el renacimiento que siguió. Habló de Alejandro, de Dolores, de la familia improbable que había construido a partir de los escombros de tantas familias rotas. «Nuestro padre habría estado orgulloso de ambas», dijo Lucía cuando el café se había enfriado en sus tazas y las sombras de la tarde se alargaban sobre las calles adoquinadas. «Él nos dio la vida, aunque las circunstancias nos separaran, y ahora, después de tanto tiempo, la vida nos ha reunido». «¿Crees en el destino?», preguntó Carmen. «Creo que las personas que estamos destinadas a encontrarnos siempre lo hacemos, tarde o temprano. A veces el camino es largo y doloroso, pero el encuentro vale la pena». Aquella noche, de regreso en el hotel donde se hospedaba con Alejandro, Carmen sintió una paz que no había experimentado nunca. Era como si una pieza que siempre había faltado en el rompecabezas de su vida finalmente hubiera encontrado su lugar. «¿Cómo fue?», preguntó Alejandro cuando ella entró en la habitación. «Fue todo lo que esperaba y más». Se sentó junto a él en la cama, apoyando la cabeza en su hombro. «Tengo una hermana, Alejandro, una hermana que heredó la música de nuestro padre, igual que yo heredé sus manos para crear. El destino tiene un sentido del humor retorcido. No es humor, es justicia. Después de tanto dolor, después de tantas pérdidas, finalmente algo se equilibra». Alejandro la abrazó, y en ese abrazo Carmen encontró todo lo que necesitaba: seguridad, amor, la promesa de un futuro que valía la pena esperar. El viaje de regreso a Madrid marcó el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. La boda se celebraría en junio, en la pequeña iglesia de la Villa Gallega, donde Dolores había encontrado refugio. Lucía y su familia estarían presentes. Beatriz, cuya reconciliación con Alejandro avanzaba lentamente pero con firmeza, había aceptado ser madrina. Era una familia tejida con hilos de diferentes colores, algunos brillantes, otros oscuros, pero todos necesarios para crear el patrón completo. Una familia que no había nacido de la sangre, sino de la elección, del perdón, de la voluntad de creer que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y Carmen, la costurera de Triana que una vez tropezó con una bandeja de tapas en una gala de alta sociedad, se preparaba para escribir el capítulo más importante de su historia, el capítulo que